Ah, sí. Y les voy a pasar también. Igual creo que imágenes. Sería Palacio Errázuriz. Claro, claro. Lo que sería hoy el Museo de Arte Decorativo, el Palacio Errázuriz. Claro. Ah, claro, es lo mismo, sí, claro. Claro. Acá tengo una foto también tengo una foto de Plus Ultra. Esperen. Ahí está. Hay una foto. Ahí está, sí. Sí, clarito. Sí, sí, sí. Claro, el hall La Renacimiento. araña de bronce. Sí. El hall principal, sí. Entonces, bueno, el caso de Errázuriz, si bien tiene muchos paralelismos con el de Larreta, también tiene muchas diferencias. Bueno, Sí. Errázuriz se caracteriza también por esta suerte de eclecticismo, ¿no? Si ustedes todavía hoy van al Museo de Arte Decorativo, lo que fue la colección primigenia de Errázuriz se caracteriza ya no como la de Larreta, que tenía más o menos una línea temática común, sino que hay una diversidad de objetos, de estilos, de procedencia. Entonces, uno podría llegar a pensar que se emparenta más con ese consumo residencial que había comentado antes. Sin embargo, fíjense que en el caso de Errázuriz había, y eso lo expresa él mismo, él tiene una suerte de biografía que escribe, donde él mismo dice que tenía la intención de donar su colección eventualmente a un futuro museo de artes decorativas, ¿sí? Entonces eso es sumamente interesante porque quiere decir que había cierta intencionalidad, cierta conciencia por parte de Errázuriz cuando fue adquiriendo, fue formando su colección, de eventualmente hacer con eso un museo. Esperen que voy a prender la luz. Porque no se veía nada. Como les digo, por suerte hay testimonios, digamos, de la misma mano de Errázuriz, en donde él, bueno, cuenta esta idea que él tenía y que efectivamente, después de que muere su esposa, concreta, ¿sí? Vendiendo al Estado Nacional la mansión con toda su colección dentro. Y este resabio de función religiosa que identificaba en el caso de Larreta, en el caso de Errázuriz es bastante lo contrario, todo lo contrario. ¿Por qué? Porque fíjense que, nuevamente, a partir de imagen, en el caso de Errázuriz, por suerte, hay varios recursos para poder reproducir un poquito cómo era, en rasgos generales, cómo estaba ubicada y cómo estaba compuesta la colección. Tenemos algunos testimonios escritos de su propia mano, tenemos fotografías de archivo como esta, y también tenemos la tasación que realiza la Comisión Nacional de Bellas Artes cuando el Estado compra la mansión con la colección y que, entre otras cosas, nos dice dónde estaban ubicados los objetos. Entonces, a partir de todos esos datos, pude ver que todas las imágenes que yo estudio en el corpus estaban todas ubicadas en este lugar, en el salón central, en el hall central, que es donde todavía están hoy. ¿Sí? De hecho, si vamos al Museo de Arte Decorativo, las 3 imágenes siguen estando ahí. ¿Y por qué es interesante esto? Bueno, porque este salón, ¿qué era? Era un salón, era el salón central, que conectaba con el resto de las habitaciones, con las habitaciones privadas, con el salón de baile. No solamente era un salón de transición, de paso, sino que era el salón donde la familia recibía a los invitados, después de que regresan ellos de Europa, se vuelven como el centro de la sociabilidad porteña, realizaban importantes reuniones sociales y demás, y esas imágenes estaban ahí, estaban en el salón, y de hecho, en esta fotografía podemos ver una de las imágenes del corpus que está sobre la mesa, que es esta, ¿sí? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que esas imágenes estaban pensadas para ser vistas, para ser mostradas, ¿sí? Para ser miradas.
Entonces acá pesa este doble sentido. Por un lado, esta cuestión de tener la intención justamente de en algún momento poder formar con eso un museo, y por el otro, y se relacionan ambas, el mostrar, el que la gente vea esas cosas que él había adquirido, ¿sí? De hecho, es interesante también la ubicación que escoge para estas imágenes, porque en la imagen que vemos acá, que fíjense está sobre una mesa, es la única que puede verse de todos los lados, ¿sí? Es la única que tiene la parte del dorso, una vista aceptable, digamos, mientras que las otras dos tienen que ser ubicadas sí o sí contra una pared, y estaban en una biblioteca, justamente Hay un contra... gobelino hay un gobelino y unos torsos ahí Sí, atrás. sí, eran las cosas típicas que se adquirían, claro, en el momento. Estos tapices ahora no me acuerdo dónde son. Esos no los estudié, pero... Bien. Entonces, la funcionalidad acá era bien diferente. Esto con respecto entonces a estos coleccionistas, ¿no? Que, como les digo, se movían también en este ámbito más o menos ambiguo entre el consumo y el coleccionismo. Ahora, si ya nos movemos a la segunda parte del siglo XX, el único nombre que podemos, sin duda, catalogar como coleccionista es el de Torcuato Di Tella. Sí, acá yo les había puesto esta imagen para más o menos ubicarnos con los, no todos, pero con algunos de los nombres que actúan ya en esta segunda generación, como yo les llamo, ¿no? De los cuales, como les decía, el único que realmente se puede pensar como coleccionista es Torcuato Di Tella, que comienza de forma consciente a formar una colección de arte, y de hecho empieza a asesorarse con un crítico muy prestigioso de arte, que es Lionel Venturi, que lo va a ir aconsejando y guiando acerca de qué obras tiene que comprar. Entonces, fíjense que acá hay una conciencia clara por parte del coleccionista, hay un asesoramiento profesional, entonces las condiciones son muy diferentes. Torcuato Di Tella comienza una colección que va a integrar maestros antiguos, va a integrar obras del medioevo, no solamente las dos vírgenes que vemos acá, sino otras que están actualmente en el Museo de Bellas Artes, pinturas, y después va a dedicarse también al impresionismo y al arte contemporáneo. ¿Qué pasa? Después esta colección es heredada por sus hijos, Torcuato y Di Tella. El que va a proseguir, digamos, con esta actividad, con el coleccionismo, va a ser Guido, pero le va a dar una dirección completamente distinta, porque lo que le interesa es el arte contemporáneo, el arte de vanguardia, y bueno, ya sabemos la historia, ¿no? Funda la Fundación Di Tella, etcétera, etcétera, y posteriormente lo que va a hacer es gestionar una donación de parte de la colección, que va a incluir todos los maestros antiguos y las obras medievales al Museo de Bellas Artes, ¿sí? Razón por la cual hoy las vemos ahí. Y en el caso, lo bueno, lo ventajoso de que Di Tella haya sido realmente un coleccionista es que tenemos muchos más datos acerca de las obras. Sabemos de dónde vinieron, ¿sí? En el caso de la imagen de Auvernia, eso, bueno, lo encontré yo en el archivo Di Tella, que fue una imagen que se compró en una casa de antigüedades de Nueva York. No hay mucho más dato que eso, lamentablemente. Estas imágenes, yo les decía al principio, que se vuelven muy populares, hay una gran cantidad de imágenes sobrevivientes. Imagínense las imágenes que debieron haber existido en un principio. Todavía hoy se venden en subastas. Por ejemplo, esta imagen que les había traído acá, se las traje justamente porque es una imagen que se vendió recientemente en Sotheby's, por un precio estimado entre 60.000 y 80.000 libras. Así que bueno, ya saben, regalo de cumpleaños, me pueden comprar una Virgen Auvernés. Entonces, tenemos
más datos con respecto a la Virgen Abernesa. Al menos sabemos dónde la compró, no es un dato que nos cambie demasiado el panorama, es un dato de color, pero en el caso de la otra, la Virgen Gótica, la que está al lado, sí, ahí hay más datos, sabemos de dónde vino, porque participó en una exposición universal, por lo cual fue incorporada en un catálogo español que nos habla acerca de la procedencia de la imagen, y después pasó a manos de una anticuaria llamada Paula de Königsberg, que es un personaje que a mí me intrigó mucho, la verdad, cuando me encontré con ella, porque esta mujer, junto con su marido, era una anticuaria, galerista, que trabajaba, tenía oficinas en distintas partes del mundo, en Nueva York, en México, bueno, después se instalaron en Buenos Aires. En 2 ocasiones, si no me equivoco, hicieron exposiciones con objetos de su propiedad, de sus colecciones, en el Museo de Bellas Artes. Hay catálogo de eso, y las obras que formaban parte de esas colecciones eran impresionantes, una cantidad de obra increíble, que vaya a saber dónde fue a parar, ¿no? Así como pasó llegó al país, se fue. Pero bueno, algunas cosas fueron vendidas a coleccionistas de acá, como por ejemplo la Virgen Gótica, que probablemente por medio de Venturi, este crítico que les mencionaba yo antes, llega a manos finalmente de Itela, no que la compra. Este personaje Königsberg, como le decía, es muy intrigante, porque yo empecé a averiguar, o quise averiguar, bueno, ¿qué pasó con estas colecciones, con esta cantidad de obra que pasó por el país, que era de esta mujer, qué pasó? Y no se encontraba datos, no encontré nada, pero buscando y buscando, con lo que me encontré es que se la menciona a ella de marido en varios archivos desclasificados por el FBI, como parte de posible tráfico de obra robada por los nazis. Bueno, cuando yo me enteré de esto, empecé a querer investigar. De hecho me quise contactar con la nieta, que jamás me contestó un solo mail, o sea, es que no quiero hablar del tema. ¡Qué susto! No, si bien el FBI dice que, bueno, que finalmente no se pudo comprobar que las obras que esta pareja manejaba efectivamente hayan tenido ese origen, lo cierto es que siempre estuvieron bajo sospecha, porque se decía que los mensajes que manejaban con algunos clientes y demás estaban cifrados. Bueno, una serie de espionaje ahí que yo tenía ganas de indagar, pero bueno, mucho no pude desarrollar. Por algo no te contestó. Por algo no me contestó, a mí siempre eso me dejó sospecha, nunca me quiso contestar. Claro. Pero bueno, entonces bueno, en el caso de Itela sí es el único caso de coleccionista realmente que podemos decir que tuvo, por lo menos por 4 padres, tuvo un interés en coleccionar estos objetos, ¿no? El resto, como decía, Atilio Larco tenía algunas otras imágenes medievales de su propiedad, que también están en el Museo de Bellas Artes hoy, que después heredó su hijo, que es el pintor Jorge Larco, que bueno, después las donó al Museo de Bellas Artes. El caso de Ahumada Seré, que como le digo, es una persona que compró mucho, adquirió mucho, pensando también en su donación al Museo de Arte Decorativo, que fue vicepresidente, y no sé si presidente también de la Asociación Amigos, o sea, compraba también pensando en el museo, entonces no entraría, digamos, dentro del concepto realmente de coleccionista. Así que bueno, este más o menos es el panorama así general, ¿no? Que engloba, como les decía, estas 2 facetas, estas 2 grandes facetas de las esculturas, su historia remota y su historia reciente. Con muchas cosas seguramente que quedan para estudiar, para indagar, pero bueno, uno también cuenta con bastantes limitaciones en los recursos. Así que digamos, no es excusa, pero uno se hace lo que se puede. A mí me da gracia porque, claro, uno estudia, yo, ¿no? Estudia estas imágenes
acá como la gran cosa, las imágenes medievales. Después cuando uno va a Europa, las ve, pero a rolete, por todos lados, a nadie le importa. Cosa de todos los días acá hay. Pero bueno. ¿Te puedo hacer Y una ahora, pregunta? Tengo una ay, perdón, Rodrigo, te piso. no, está bien. Y ahora, a fines del siglo XX, ¿has estudiado algo? Obviamente la gente está viva y por ahí no quiere hablar de su patrimonio, ¿no? Pero, Sobre o es el Estado el que... sobre estas esculturas en particular. No, en general sobre, digamos, obras medievales en Argentina o en Mirá, América Latina. Sinceramente, mi idea siempre fue culminar una labor que había comenzado Francisco Corti, quien fue titular de la Cátedra de Arte Medieval en la UBA. Él fue el único que comenzó a hacer un trabajo sistemático, una investigación sistemática sobre obra medieval en Argentina. Él empezó a hacer un catálogo, de hecho publicó un catálogo razonado de obra medieval española en colecciones públicas y privadas. Y la idea de él había sido, obviamente, o él mismo u otros, proseguir ese trabajo con el resto de las obras medievales en Argentina. O sea, mi idea siempre fue ese, de hecho, empecé, de hecho tengo un montón de obra catalogada. Lo que pasa es que es como que siempre me falta 5 para el peso, ¿no? Es como que siempre estoy diciendo, no, me falta este dato, no, me falta esto otro, no, esta foto no, esta catalogación no, tengo que ir otra vez. Es como la piedra de Sísifo, ¿no? Llegar a la cima, Claro. se me vuelve todo para atrás. Y al final es un trabajo que tengo muy avanzado, pero no sé, como que siempre Sos me... joven todavía, tenés tiempo. No sé, Eso por más ahí o menos. tiene que ver, como vos decías antes, ¿no? Por ahí la gente, no por esta Königsberg, pero digo, por ahí son cuestiones patrimoniales que por ahí la gente, en lo privado, ¿no? En cuanto a lo privado, el público Claro. no. Por ahí la Yo gente no quiere... Sí, es Claro, que yo cuando emprendí ese trabajo, de todas Claro. formas, quise limitarme a estudiar justamente colecciones públicas exclusivamente. ¿Por qué? Porque claro, Claro. colecciones privadas ya tenés, es otro mundo. Porque ahí dependés, claro, del dueño, si te quiere dejar ver la colección o no, y segundo, claro. que en un momento esa obra puede estar en el país y mañana no, porque bueno, es propiedad privada. Entonces yo siempre apunté a catalogar las cosas que están en los museos públicos, que además es poco, ¿no? Contamos con Museo de Bellas Artes, Museo de Arte Decorativo, Museo de Larreta y no mucho más. Después lo que se hizo en otro momento, que también lo hizo Corti, fue estudiar los manuscritos, ¿no? Que ese es otro tema. Los manuscritos medievales que están prácticamente todos en el Museo de Arte Decorativo. Y de hecho, fíjense que yo les subí al campus para mostrarle un ejemplo de investigación que se ha hecho sobre patrimonio medieval en Argentina, parte de la tesis de Corti, que es el estudio de un manuscrito muy bueno que está en la Biblioteca Nacional, y eso, bueno, si les interesa lo pueden ver. Entonces, bueno, mi idea fue proseguir ese trabajo, que lo tengo ahí y que nunca me animo a, no sé, tengo que tener también tiempo, un montón de cosas que no. Sí. Claro. Pero bueno, Gracias. no, de nada. Yo quería preguntarte, ¿por qué lo pones en segunda generación al viejo Torcuato? Porque, pero debe haber nacido en 1910, por ahí. Claro, pero es que su colección empieza hacia los 40. Estas obras, después de los 40, las adquiere en la década del 40. O sea, Por eso. y es otro pensamiento, porque vos fíjate que Larreta y Arraso dice, un momento todavía con parámetros relacionados con formas de consumo del siglo XIX. En cambio, Claro. Torcuato tiene otra mentalidad, ya le digo, se Claro. asesora con críticos, profesionales, tiene la idea clara, él va a Aventura y le dice, tengo la idea de empezar una colección de arte, o sea, ¿qué compro? Claro, Es otra mentalidad. claro. Gracias. No, de nada. Disculpame, no me había dado cuenta de eso. No, O por no te favor. escuché. No, No por sé. favor. Gracias. No, por favor. Así que bueno. Bueno, entonces, si les parece, si quieren, lo que podemos hacer es hacer un descanso. Yo lo que les subí
al campus son las conclusiones de la tesis, que es básicamente lo que estuve contándoles un poco, pero muy resumido. Si quieren, podemos volver sobre las conclusiones. Les comento, si les interesa por ahí un poquito las problemáticas o algunas cuestiones, que los obstáculos que uno se encuentra sobre el camino, y no sé, ustedes en sus disciplinas qué obstáculos encontrarán en sus investigaciones, y ya, bueno, concluimos. Si se les ocurre alguna otra pregunta o alguna duda o comentario, bueno, la traen para esta segunda parte, ¿sí? Y ya nos despedimos y concluimos, y seguirán luego con Melissa el viernes que viene. ¿Les parece? Sí. Perfecto. ¿Y a qué hora volvemos? ¿Hacemos una pausa de media hora como la vez pasada? O no sé, o si no hacemos más. A ver, son menos 20. Sí. ¿Volvemos y 10? Perfecto. Sí. ¿Sí? Bueno, volvemos y 10 entonces, ¿sí? Bueno, están las conclusiones ahí se los puse aparte, un documento aparte, para que sea más fácil de encontrar, ahí subidos en el campus, y si quieren revisar eso y discutimos un poquito de eso y terminamos. Bueno, nos vemos entonces en media hora, ¿sí? Gracias, hasta luego. Nos vemos, Gracias. chau, chau.